Agradecemos a todos quienes han hecho posible este foro, al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca por la organización, al BID por ser nuestro socio estratégico, a Quito como ciudad anfitriona y a las 20 empresas que han contribuido para que este foro sea una realidad. Gracias al Banco Bolivariano, al Banco de Guayaquil, Citi, Produbanco, Robalino, Pérez Bustamante y Ponce, Daewoo, Keyport, Novis, Banco Pichincha, Cervecería Nacional, M. Bodero y Asociados, Lumina Gold Corp, Banco del Austro, Tecpetrol y Certecpec. Todas ellas son empresas y organismos que apuestan por nuestro país y que creen que a través de las alianzas y de la inversión se pueden alcanzar grandes metas. Y avanzamos con la primera charla magistral del día. Invitamos al señor Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, para conocer sobre el clima y las oportunidades de inversiones que nuestro país le ofrece al mundo. Bienvenido, señor Ministro. Muy buenos, ¿está prendido usted? Sí. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias, bienvenidos y vamos a seguir con la misma dinámica y la misma fuerza que hemos tenido en estas intervenciones iniciales, la del presidente y la de Forzabú también con música y con dinamismo, entusiasmo, como tiene que ser el Ecuador actual. Vamos avanzando, como les decía, déjenme ver si está la presentación lista, si me la ponen ahí, por favor, para ir avanzando con el tema. ¿Sí? ¿Está? ¿No? Esperemos un segundito. Bien, ahí está la presentación. Bueno, vamos adelante. Quería darles algunos elementos adicionales a lo que ha mencionado el presidente de la República, sobre todo para que ustedes tengan la confianza de que cuando vienen a invertir en el Ecuador o cuando se quedan invirtiendo en el Ecuador, si son empresarios locales, estamos caminando hacia un nuevo modelo de desarrollo, un modelo que le pone a la empresa privada, el emprendimiento y la innovación en uno de los pilares y en el otro pilar el tema del desarrollo social. Y a eso es lo que les voy a comentar. Y vamos a hablar de algunas historias, de algunos temas importantes y para comenzar, como no, comencemos con un pequeño video. Volumen, por favor. Invertir en Ecuador es invertir en un futuro lleno de oportunidades, en un país con estrategias a largo plazo, que elimina barreras y goza de una de las economías más estables de la región, donde las ideas se transforman en realidades y en conexiones que traspasan fronteras. Es invertir en un país con gran potencial que fortalece su industria, promueve la producción sostenible y fomenta el comercio. Un país que será tu aliado ideal para alcanzar tus metas, con talento, seguridad y estabilidad. Estamos listos para recibirte. Seguimos en el camino de poner más Ecuador en el mundo y de traer más mundo al Ecuador. Ecuador Open for Business, 18 y 19 de noviembre, Quito. Para entender las oportunidades del Ecuador tenemos que comenzar hablando evidentemente del entorno macroeconómico, del entorno actual y entender cuál es el punto de partida y hacia dónde tenemos que llegar. El presidente ha mencionado ya algunas cifras, pero tremendamente importante ver, por ejemplo, cuadros como estos. Venimos de una de las crisis históricas más grandes del mundo y sin duda la peor crisis productiva del Ecuador. Ese es el dato del año anterior. Una caída en el peor trimestre entre febrero, marzo, abril del año pasado de casi el menos 13% de nuestro PIB. Recuperarse de eso ha sido tremendamente complicado. En el mundo hay una gran cantidad de países que todavía no logran entrar en verde, digamos, o como en esta lámina, en azul, pero fíjense ustedes que ya comenzamos a ver a partir del segundo trimestre de este año, y lo veremos con mucha más fuerza aquí en adelante, que crecemos al 8.4%. Pero evidentemente, para poder salir de esa tendencia de decrecimiento tan fuerte que hemos tenido en el pasado, necesitamos necesariamente crecer muchísimo más rápido y en forma más acelerada de lo que hemos visto acá. Y recuerden que esta, durante los últimos 15 años, no ha sido la última crisis o la única crisis que hemos tenido. Hemos tenido varias crisis, ya no
por COVID o por crisis internacionales, sino incluso algunas crisis que se podían haber evitado en el pasado. Y por eso es tan importante lo que dice el presidente, que las cifras macroeconómicas, fiscales, que el entorno económico esté suficientemente saneado como para poder avanzar por ahí. No se preocupen aquí sobre los datos que están en este lado, me importan más los colores. Aquí están todas las industrias del Ecuador apiladas y es una tasa de variación de ventas frente al año anterior, tasa de variación interanual. Como ustedes pueden ver, la gran marea roja, toda esa parte del centro del año 2020 e inicios de este año es la caída en ventas de las empresas. Pero ventajosamente, en términos interanuales, ya comenzamos a ver verde en casi todas las industrias y sectores productivos del Ecuador. Ahora, alguien dirá, sí, pero comparado con el año anterior no se puede ver con un año de pandemia. Bueno, cambiamos un poco la forma de este cuadro y lo vemos como una tasa de variación anual acumulada para quitarle básicamente el ciclo económico y que sea mucho más comparable. Ahí, evidentemente, todavía quedan varios elementos que tienen que tomarse en cuenta en ciertos sectores que todavía están en rojo, pero sin duda vemos que aún quitándole el ciclo de tendencia, en el Ecuador ya tenemos bastantes sectores que comienzan a presentar verde, digamos, de crecimiento. Pero las proyecciones para el mundo, para el Ecuador, no son tan sencillas en varios casos. Podemos ver aquí comparaciones de lo que ha sucedido con varios países en América Latina, en la región y en el mundo. Panamá, Perú, Argentina, fíjense las caídas tan fuertes que tuvieron esos países. Pero al mismo tiempo, esas economías han tenido la capacidad, por ejemplo la de Panamá o de Perú, de ser bastante resilientes. Cayeron muy fuerte, pero van a rebotar rápido. Vamos al caso del Ecuador, cifras del FMI, ¿no es cierto? Caída el año anterior de casi menos 8%, recuperación esperada 2.8%. Como nos dice el presidente, seguramente cerremos de este año ya no en 2.8, sino alrededor del 3.2, 3.3. Buena noticia. Pero si queremos lograr esos objetivos que nos hemos trazado como gobierno, como sociedad de recuperación económica, tenemos que ir mucho más rápido y ser mucho más efectivos. Y por eso es que tenemos que avanzar en forma bien adecuada sobre el tema. Pero tenemos que ver no solo las cifras macro, tenemos que entender que hay una problemática social en América Latina, en el mundo, tremendamente importante. La inequidad ha crecido como nunca antes en la historia de los países y la pobreza, que tenía una tendencia a nivel internacional de decrecimiento, según varios escenarios del Banco Mundial, por ejemplo, hemos perdido varios años de estas tendencias en los cuales vamos a tener que ir mucho más rápido con crecimiento económico o incluso apoyo de los gobiernos para poder avanzar. Y si vemos un cuadro, por ejemplo, de la CEPAL, en el cual ya solo vemos América Latina y temas de pobreza extrema, lastimosamente, en términos de pobreza extrema, como ustedes lo pueden ver claramente, Colombia y el Ecuador lastimosamente destacan en la parte superior de ese gráfico. Y esa es una realidad. Si lo vemos de punto de pobreza solamente, ya no solo pobreza extrema, ahí nos acompañan otros países, Colombia, Perú, Ecuador y Argentina en la parte superior de ese gráfico y otros países en la parte inferior. Esa es la realidad, amigos. Tenemos que pensar al mismo tiempo en lo macro, en la estabilidad del PIB y que ese crecimiento se traduzca justamente de alguna forma, que les vamos a comentar cómo, a través de más crecimiento para, sobre todo, poder sacar más gente de la pobreza, generar más riqueza y, sobre todo, más empleo. Primer elemento, tenemos que avanzar más rápido y mejor si queremos transformar esas realidades macroeconómicas y sociales que tenemos. Pero también hay algunos elementos interesantes acá. Y el COVID nos ha dejado varias lecciones a los países, a las empresas y a los gobiernos, que si no sabemos aprovecharlas hoy por hoy, solo van a quedar en ciertas lecciones, pero no en oportunidades aprovechadas y quizás se convierten después en crisis. ¿Qué es lo que está cambiando? He traído algunos elementos rápidos que voy a avanzar y voy a comenzar con este gráfico que está acá, tomado de un estudio muy reciente de Ernst & Young, de EY, del año 2021. ¿Cómo ha cambiado las prioridades de compra después de la pandemia? Les preguntan a varios compradores a nivel internacional. Fíjense el número 1, más importante o no ha cambiado la sostenibilidad, 51%. Saludable o bueno para mí, el 51% también. En tercer nivel, el precio. Muchos pensábamos, cuando estábamos en el lado empresarial y demás, ¿no es cierto?, que el precio ya no era tan relevante, porque ahora la diferenciación, el valor agregado, la calidad, etcétera, era mucho más fuerte, las marcas eran mucho más fuertes. Pero fíjense lo que dice acá abajo, la parte de abajo de la tabla. Ya no es tan importante la personalización, la marca en sí mismo y el lujo, por otro lado. El mundo ha cambiado de una forma en estos 2 años que quizás muchos no nos damos cuenta.
Y es ahí donde le queremos poner al Ecuador, en sostenibilidad, temas más saludables, origen local, mejor empaquetado, disponibilidad de los productos inmediatos. Y ya vamos a hablar de esas oportunidades que tenemos, pero fíjense lo que dice el mundo. Un tema importante también, ¿qué opina usted del comportamiento de las empresas privadas? En el mismo estudio de Ernst & Young, debería tener un comportamiento ético y acorde a las expectativas de la comunidad. De acuerdo con esa pregunta, más de 85% de las personas que responden. Y la parte que le dice la siguiente, deben ser transparentes con su impacto social, deben ser transparentes con el impacto ambiental. No hay un solo acuerdo comercial de los que estamos tratando de firmar, de estos 10 que ha mencionado el presidente, en los cuales los temas éticos, de derechos, propiedad intelectual, ambiental, sociales, no estén en los principales temas que tenemos que resolver. Y el acceso al mercado lo vamos a hacer, pero tenemos que pensar en todos otros derechos. Y fíjense la última parte de abajo, las acciones positivas de las marcas están llevando suficientemente buenas o no, la gran cantidad de gente está en desacuerdo. Y lo mismo se piensa del lado de los gobiernos. Tenemos que trabajar más en temas éticos, en temas de transparencia y demás. Hay algunas tendencias que son importantes y que tenemos que tomarlas en cuenta, como esta que acabo de mencionar. He seleccionado de un panel de expertos basado en Londres que se llama Future Agenda, que hace prospectiva global durante los últimos 5 años. Se han seleccionado elementos de cuáles son aquellos que potencialmente son más interesantes para el Ecuador. Esto no es lo que ustedes esperan, no son estadísticas, no son hechos duros, pero son básicamente tendencias globales de todo tipo que nos pueden llevar a aprovechar nuestros mercados. ¿Cuáles son las tendencias que estamos teniendo en cuenta y que se están reforzando en esta época del COVID? Primero, estimados amigos, sector público, privado, academia, tenemos que repensar lo que estamos haciendo. La empresa privada, la gran corporación, el Estado en sí mismo se siente como alejado de la sociedad. Tenemos que volver a ser parte de esa sociedad. Esta es una tendencia que viene reforzándose desde la gran recesión del año 2008 en Estados Unidos. Y ahora en la época de pospandemia, más de 10 años después, esto es esencial. Nos ven como alejados, nos ven como distantes y tenemos que ir mejorando por ahí. Y empresas que evidentemente se sienten desconectadas. Toda la idea esta que ya hace tiempo que se está cuestionando de share value, ¿no es cierto?, de solo el valor de las acciones o producir por producir, evidentemente ya no es suficiente para colocar productos en el mercado internacional. Tenemos que ver esto como realmente una oportunidad o el mercado nos lo va a comenzar a cobrar. Y la realidad es que ahora la prueba del mercado la pasamos en forma inmediata. No es que dentro de 6 meses nos van a cobrar, dentro de 1 año nos van a cobrar. Si hacemos las cosas mal y tenemos crisis de reputación como Ecuador y como empresas, eso hoy tarde está en Twitter, se convierte en tendencia mundial y nos lo cobran más tarde o temprano. En la era post-COVID, el cambio justamente en los proveedores se ha venido acelerando y además las barreras entre lo local y lo internacional ya no existen. Las barreras entre lo físico y lo digital ya no existen. Esto es inmediato y tenemos que ir avanzando con muchísima fuerza. Un tema que a mí me encanta y que debemos ponerlo en práctica con más fuerza en el Ecuador es la innovación social. Y vamos a tener paneles en los cuales vamos a hablar sobre esto. Soluciones empresariales a problemas sociales. Si hicimos la campaña de vacunación, una de las más exitosas de América Latina y que es un ejemplo de eficiencia de alianza público-privada en el mundo, sin duda que podemos resolver problemas tan graves como el alcantarillado, como el hambre, como la desnutrición, como la pobreza en general, con la participación del sector público-privado como tiene que ser. Durante muchísimo tiempo se ha pensado que esto es un tema en el cual solo los gobiernos locales o nacionales pueden participar. Estamos abriendo espacio para que la empresa privada, con responsabilidad social, ambiental y sostenibilidad, pueda participar justamente ahí. Un elemento que nos hemos dado cuenta todos, y es esencial para Ecuador, el toque humano. Mientras más separados estábamos, mientras más nos manteníamos en reuniones de Zoom y ahora nos comenzamos a ver, más importante nos damos cuenta de lo que es el toque humano, de lo human to human. Del otro lado del mundo, hay una persona que va a recibir un producto ecuatoriano y que quiere conocer sobre la trazabilidad de ese producto y que quiere conocer la historia de lo que hay atrás de ese. Y esto es lo que tenemos que darle a ese consumidor, porque además de ese señor, en todas partes del mundo, está cada vez más educado, está cada vez más lleno de información y está más alerta de lo que está pasando. Y por eso las etiquetas, la trazabilidad, todo el proceso, ¿no es cierto?, de lo que estamos siguiendo en los temas de nuestros productos tienen que ser cada vez más adecuados. Y también hay un ojo muy claro sobre los temas de la compensación.
La gente que compra un producto no solo quiere disfrutar ese producto en sí mismo, sino que lo que quiere es saber qué hay atrás y cómo se pagó adecuadamente a la cadena de valor. Pero ojo, en este gobierno y en el mundo en realidad no se cree que esto es un tema con más subsidios, más salvaguardas o más protecciones internas, sino a través de pagos justos, a través de toda la cadena, compras públicas adecuadas, buena participación y sobre todo trato justo para todos quienes participan a todo nivel. No hay ninguna duda que las dos últimas láminas son muy importantes las que les voy a enseñar y estoy seguro que les van a gustar a todos quienes creemos realmente en lo natural. Hoy por hoy no hay nadie en el mundo que no quiera cosas más naturales. Los consumidores van a seguir pagando altísimas primas, altos precios por lo que sea natural y por lo que se vea natural. Hay que contar una historia también alrededor de esto. Ojalá que sea natural y no solo parezca, como en varios casos que mencionó incluso el presidente. Pero hay tendencias muy importantes, lo más simple, la experiencia, en temas como alimentos, turismos y textiles también hay historias que contar. Y finalmente, el que a mí me parece más importante en el largo plazo es que la gente, todos nosotros en la era post-COVID, estamos regresando a lo básico de las relaciones, a lo básico de la historia, a lo básico de temas hasta medio antropológicos, temas sociales, buscar otra vez dentro de nosotros los que nos hace más humanos, digamos, después de esta pandemia tan terrible que hemos tenido. Se privilegia el aprender del pasado, lo tradicional, lo no mecánico, lo hecho a mano. Amigos, eso es Ecuador. Eso ha sido siempre el Ecuador. El gran tema es que durante demasiado tiempo, en las últimas décadas, hemos creído que el modelo de desarrollo del Ecuador tenía que ser Silicon Valley, básicamente. O alguien que se daba una vuelta por algún país asiático cree eso es lo que había que hacer. Ciudades creadas desde cero. Este no es el modelo que requiere el Ecuador. Tenemos que hacer que lo que ya tenemos lo elevemos al siguiente nivel. Y básico no es malo. Si lo hacemos con buena calidad, con valor agregado, creemos que podemos avanzar. Por eso es que nos hemos hecho algunas preguntas con nuestro equipo de gobierno, específicamente en el ministerio también, sobre cómo convertir esas oportunidades en una estrategia para el Ecuador. ¿Cómo aterrizamos estos temas específicamente? Y nos hemos hecho 3 preguntas que les invito a que todos la tengan presentes. ¿Qué hicieron otros para lograr mejores niveles de competitividad que el Ecuador? Cuando ellos se parecían al Ecuador hace 10, 20, 30 años, ¿qué hicieron en esa época? ¿Qué errores cometimos en el Ecuador que no deberíamos volver a cometer? Hay muchísimos. Pero también hay cosas que no se hicieron tan mal o se hicieron bien. Y esas tenemos que potenciarlas y llevarlas al siguiente nivel. 3 preguntas estratégicas para poder encontrar un marco de acción que nos permita avanzar. Y esto es el ranking de competitividad global que todos conocen, al año 2019, que es el más reciente que hay. El Ecuador está en un punto de pivot, ¿no es cierto? O nos vamos hacia atrás, Paraguay, Guatemala, Honduras, Bolivia, Venezuela, y estamos a punto de ir hacia eso, o hacemos un giro total para más bien caminar hacia Chile, México, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Perú, Panamá, etc. Es una decisión inmediata, porque si no, en algunos años, o quizás ya el próximo, nos veremos incluso más atrás que algunos otros países de América Latina que no tienen las condiciones de crecimiento que tiene el Ecuador. Y aquí está clarísimo. Les hemos dicho a nuestros equipos, el presidente nos ha pedido ni una sola consultoría más para definir estos temas de diagnósticos. Y ya está hecho y gratis afuera. Este es el ranking global de competitividad. Sobre 141 países, el ranking promedio del Ecuador es 90. No parece mucho, pero cuando comparas con América Latina, en el medio debemos ir creciendo. Instituciones, estamos muy mal, 106. Eficiencia de mercados, 130. Eficiencia laboral, muy mal. Hay algunos temas donde podemos mejorar y potenciar, digamos, pero no estamos tan mal. Y me paso pero dice macroeconomía. Teniendo dolarización, siendo un país estable, que tengamos el puesto 92 en América, en el mundo en realidad, es increíble. Y por eso tenemos que volver a hacer que la dolarización sea un pilar de competitividad. Dinamismo de negocios, también muy mal. Y en el tamaño del mercado, según este reporte, no estamos tan mal frente a nuestro tamaño, pero creemos que hay unas oportunidades gigantescas de crecer. Y si nos comparamos con otros países de América Latina, no es Suiza, no es Noruega, no es otro, Colombia, Perú, Bolivia y Costa Rica, las pelotitas rojas son aquellos puntos en los cuales tenemos desventajas competitivas. Sí tenemos unos puntos verdes por ahí, pero evidentemente tenemos que mejorar muchísimo y más. Increíblemente, por ejemplo, el mercado laboral, fíjense ustedes, 39 posiciones por abajo de Colombia, 43 posiciones por abajo de Perú y 42 posiciones por abajo de Costa Rica. Lo mismo en integración financiera, lo mismo en eficiencia, lo mismo en varias cantidades de cosas. No podemos seguir avanzando a este ritmo.
¿Cuáles son el diagnóstico rápido? Y ustedes van a coincidir seguramente con esto. Primero, tenemos un muy mal entorno macroeconómico, o lo hemos tenido. Tenemos que poner la casa en orden. ¿Hay cosas dolorosas que tenemos que hacer? Sí. Pero para poder ser más competitivos, atraer inversiones, tenemos que poner la casa en orden, y no lo hemos hecho adecuadamente. Segundo, un entorno empresarial que ha sido poco productivo, poco consistente en el largo plazo. Tenemos que meterle calidad, tenemos que crear justamente todo el aura para mejorar este proceso, desde el Estado y desde las empresas privadas. Hay una inexistente institucionalidad. Entre públicos y públicos no nos hablamos. Entre públicos y privados no se hablan porque el uno cree que el otro es corrupto y el otro solo quiere hacer plata, y entonces no nos distanciamos. Y entre academia, gobierno y empresa tampoco hay esa institucionalidad. Tenemos que trabajar en eso. La apertura comercial. Si tenemos más apertura comercial, evidentemente vamos a ser más competitivos, pero tenemos unos niveles de apertura comercial más bajos de América Latina. Y quinto, los factores de productividad. Mejor infraestructura, más I+D, más capital, más logística, mejores aduanas, todo eso es importante para crecer. Fíjense la cantidad de retos que tenemos entonces para crecer. Hasta ahí la parte técnica. Quiero invitarles a hacer un par de reflexiones en esta última etapa que voy a conversar. Y para eso me voy a ir lejísimos, me voy a ir a 200 años de historia y les voy a hablar de Inglaterra, y después también les voy a poner algunas alegorías que son importantes. Ya van ustedes a ver por qué. Uno de los periodos más importantes en términos de crecimiento, de inversiones, puntual en el mundo, de innovación, sin duda que fue la revolución industrial. Para mí es un elemento de fascinación entender qué es lo que pasó, por qué ahí, por qué no en Francia, por qué ahí, por qué no en España, por qué ahí, por qué no en Estados Unidos, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la clave? ¿Por qué ahí? ¿Por qué en ese momento? Podemos discutir años sobre esto, pero yo les puedo poner un ejemplo de un samurái, ¿sí? En los años 1870, cuando ya la revolución industrial estaba entrando de hecho en su segunda fase, porque comienza oficialmente en 1830 la revolución industrial en Inglaterra, el emperador japonés crea una comisión para tratar de entender qué es lo que estaba pasando en el mundo. Manda una comisión a Inglaterra, manda una comisión al continente europeo y manda una comisión a los Estados Unidos. Esta comisión en Inglaterra estaba liderada por Fukuzawa, que era un reconocido hijo de un samurái. Todo esto es cierto, es una historia 100% real. Esa delegación se llamó la delegación Iwakura, y fue la base de lo que después se convirtió en la revolución Meiji en el Japón, que le sacó justamente a Japón más adelante en temas de revolución. ¿Y qué encontró este señor? Bueno, se fue a ver lo que tradicionalmente uno vería en un tema de revolución. Todo lo que uno ve, los temas hard, ¿no es cierto? Lo que hicimos, lo que te puede caer en el pie, digamos, ¿no es cierto? Es decir, el ferrocarril, las textileras, los astilleros, se dio la vuelta por todo lado en Inglaterra, en Escocia, fue al norte de Inglaterra, a Liverpool, a Lancaster, a Manchester, para tratar de entender qué era la clave y tratar de llevarse esa clave hacia Japón y reproducir la revolución industrial. Se dio la vuelta por todo lado y en realidad, cuando él regresó hacia Japón, no reportó nada de lo que había visto por ahí. Lo que más le impresionó a la misión Iwakura fue los coffee houses, los pubs ingleses, los clubes de debates alrededor de las universidades. Y cuando él fue y reportó en el Japón que esto era lo importante, le dijeron, bueno, esto es mucho más complicado de hacer que simplemente traerme una locomotora. Y siempre pensamos en nuestros países que es más fácil simplemente importar alguna cosa, cuando en realidad la clave de todo está en el conocimiento, en la relación entre las personas, en cómo nos hablamos. Por eso aquí tenemos unos takeaways, digamos. Primero, lo esencial, diseminar el conocimiento. Tenemos que conectar a gente de diferentes estratos, de diferentes sectores. Tenemos que debatir abiertamente las ideas y libremente. Cuando no hay libertad, no hay prosperidad, no hay innovación y no hay competitividad. Y tenemos que hacerlo mejor con un café o con una cerveza. Y esto fluye y permite avanzar. Y por eso, evidentemente, y mucho mejor si es que es un café o cerveza ecuatoriana, ¿no es cierto? Esos son los takeaways de este tema. Pero, sin embargo, una gran cantidad de gente, incluso en los gobiernos, incluso en las empresas, insisten que los modelos tienen que ser una cosa como Silicon Valley, ¿no? Que generen nuevas industrias, que generen nuevas inversiones y construyen unos mega locales, unos mega temas, ¿no es cierto?, unas mega infraestructuras, expropio incluso una gran cantidad de tierras y después simplemente nace algo desde cero. Eso no existe, amigos, y no creemos en esto en este gobierno. Creemos que para poder crear un ecosistema productivo que favorezca las inversiones y la competitividad, la clave no está en los elementos en sí mismo, en lo que tienes, sino cómo se combina. Y creemos en esto.
Creemos que la combinación de lo que ya tenemos en Ecuador nos puede rápidamente generar victorias tempranas y comenzar a trabajar, siempre y cuando tengamos esas inversiones muy bien localizadas y muy bien puestas para avanzar, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, no hay que inventar el agua tibia. Trabajar donde ya hay algo. ¿Qué tiene hoy por hoy el Ecuador? Lo dijo el presidente. Una gran cantidad de sectores, pero si tenemos que apostarle a uno, no nos vamos a equivocar. Agronegocios, agroindustria. Sin duda que hay muchísimo por hacer ahí, y todos los otros sectores estratégicos, sin duda, minería, petróleo, energía renovable, transporte, logística, turismo, etcétera, sin duda que es así. Pero la creatividad y la innovación no crecen por sí solas. Entonces tenemos que entender cómo podemos dar ese salto y cómo hacemos que ustedes, inversionistas y empresarios, puedan dar un salto cada vez más lejos y cada vez más rápido sin tener que necesitar siempre un apoyo o un subsidio o una palanca, digamos, para poder crecer y que esto sea mucho más orgánico, ¿sí? Y entonces lo que necesitamos hacer es entender cómo organizamos ese proceso. Y todos ustedes pensamos, ¿no es cierto?, ustedes y nosotros, que lo que necesitamos es innovación, la palabra que siempre nos salta. Y claro que necesitamos innovación, pero para poder innovar, que es la última parte del proceso, tenemos primero que conocernos, tenemos que reconocernos, tenemos que conversar entre nosotros, tenemos que comenzar a generar cierta confianza que al principio ni siquiera existe. Y la confianza en el Ecuador ha estado rota, porque no nos hemos hablado entre públicos y privados, porque no nos hemos hablado con gran empresa y pequeña empresa, entre academia, etcétera, o dentro de los gobiernos. Y una vez que nos reconocemos, que tenemos una conciencia mutua de qué es lo que tenemos en conjunto, podemos comenzar a explorar, compartir información. Ese es el segundo paso. Después pasa la cooperación, compartimos recursos, nos ponemos de acuerdo, colaboramos, comenzamos a coejecutar proyectos conjuntos y ahí sí comenzamos a co-crear, que es el proceso justamente de innovación. Pero no te puedes saltar del uno al otro sin conocerte, sin generar confianza, sin tener ecosistemas industriales o clústeres de los que les voy a comentar en un momento más. El rol entonces de la política pública, creemos nosotros, y por eso la importancia de lo que les estoy contando acá, es que tenemos que crear ese ecosistema industrial, esa arboleda, esa amazonía tupida de empresas que puedan saltar lo más rápido posible, conversarse entre ellas y poder crecer lo más rápido posible. ¿Cómo preparamos ese salto? Y aquí les tengo una historia que a mí me encanta, que alguna vez le oí al profesor Hausmann y que para mí se ha convertido en una historia para poder demostrar lo que queremos hacer en este gobierno. Es una historia muy sencilla y permítanme la digresión, pero les voy a contar este ejemplo de los monos y los árboles. Igual que en una selva, ¿no es cierto?, una selva tropical en la Amazonía que nos contaba el presidente, tenemos monos y árboles. En la industria, en el ecosistema industrial, en el ecosistema empresarial, tenemos empresas e industrias. Los monos son las empresas y los árboles son las industrias. Y lo que tenemos que hacer, primero, es entender que un mono que nace, o que está, digamos, simplifiquemos el proceso, un mono que está en el árbol A, ¿no es cierto?, y quiere llegar al árbol Z, evidentemente tiene que desarrollarse, tiene que coger ciertas capacidades para poder crecer, tiene que juntarse con otros monos para defenderse del camino, tiene que aprender a saltar de una rama a otra porque resulta que las arboledas son muy lejanas y entonces si no se hace un mono más fuerte, un mono que se desarrolla en base a las capacidades de otros, pues es un mono que se queda atrofiado. Podemos decir que se convierte en un mono bonsái. Y lo que queremos es que evidentemente ese mono que está en el árbol A pase al árbol B, Z, D, Y o a cualquier lado que quiera saltar. Pero los monos que nacen en el árbol A, por ejemplo, digamos, monos chocolateros, no pueden, o cacauteros, no necesariamente pasan mañana a producir escáneres o computadoras. Y no es que simplemente dan saltos cuánticos de esos monos a producir otros tipos de cosas en otras industrias. Pero un mono que nace en el árbol cacautero sí que puede producir, como el Ecuador ya lo hace, el mejor chocolate del mundo. Un mono que está en la industria de pesca sí que puede producir los mejores atunes del mundo. Un mono que está en la industria de acuacultura sí que puede producir el mejor camarón del mundo y comenzar a crecer, encadenarse y demás. Pero lo que no podemos esperar es que en una arboleda, en un ecosistema industrial que está desencadenado, en los cuales unos monos no se hablan con los otros y no se conectan, comenzamos a tener lo que querían algunos, una especie de Silicon Valley o temas que no funcionan. ¿Y cuál es el rol de la política pública entonces? Acercarles los árboles a los monos y crear más encadenamientos productivos, más capacidades, para que ustedes se abren entre empresarios, entre ustedes y el gobierno, como lo estamos haciendo aquí, para que con más inversión, más innovación, más competencia, esa arboleda sea más tupida y los monos industriales puedan saltar lo más rápido posible al árbol Z y que no sea el gobierno, ¿no es cierto?, con una mano desde arriba,
que decide qué mono salta y qué mono no salta. En eso no creemos. Creemos que todos los monos tienen la capacidad de crecer. Pero si no sucede eso, terminas con un desierto en el cual sí hay empresas grandes, sí hay empresas fuertes en el Ecuador, pero terminan siendo monos bonsáis. Y el mono más grande del mundo, metido en un ecosistema como este, de un desierto, no va a ningún lado. En cambio, un mono pequeñito, ágil, rápido, como los monos ecuatorianos, con un ecosistema mucho más dinámico, abierto al mundo, con más innovación, más acuerdos comerciales, es un mono que puede crecer mucho más rápido e incluso ganarle a un orangután. Esa es lo que queremos crear, más monos dinámicos, más monos fuertes que puedan saltar a un ecosistema absolutamente diferente. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ecosistemas de negocios, estrategias de clústeres. Esto lo conocen muchísimo ustedes, lo voy a pasar rápido. Un clúster básicamente lo que hace es eso, juntarnos, crear arboledas, crear ecosistemas de negocios entre clientes, competidores, instituciones, proveedores, para hablarnos, para resolver problemas, no para pensar en el corto plazo, sino para pensar qué más tenemos que hacer para que los monos puedan saltar lo más rápido posible. Un clúster no es un gremio, no es una asociación, es un espacio para pensar qué más tenemos que hacer. No es una organización que fija precios, oye, yo que me junto con el otro. No, es para competir más y competir mejor. No es un círculo exclusivo de empresarios, es una alianza público-privada para que entre empresas, academia, gobierno, encontremos más oportunidades. Y no determina formas de venta y demás, sino que busca más competencia, más colaboración. Nos hemos puesto una meta de aquí hasta final del año de tener 20 clústeres industriales funcionando en el Ecuador. Estos son los 10 primeros y en realidad no les pusimos otros 5 que ya están en proceso simplemente por no generar más expectativa. Pero tenemos varios de ellos que ya se están generando y les puedo preanunciar algunos en los que vamos a estar trabajando de inmediato. Por ejemplo, el clúster de las industrias creativas en cultura, lo habíamos dicho con la ministra. Vamos a estar trabajando en el futuro en el clúster de la industria gastronómica y vamos a estar trabajando en otros clústeres que dentro de poco les anunciaremos, si no mi equipo de comunicación me dice que me adelanto demasiado. ¿Cómo hacemos una agenda comercial? Lo dijo el presidente, lo paso rápido. Tenemos una agenda ambiciosa, 10 países en negociación, podemos decirlo de forma simultánea. Todos los que están en el continente americano, desde Canadá, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, México, Alianza del Pacífico, y sí que estamos viendo al Asia también, Rusia, China, Corea y ojalá en el futuro también el Transpacífico que mencionó el presidente. 10 acuerdos comerciales que básicamente nos ponen de la apertura comercial que tenemos hoy por hoy del 40%, que es de la más baja de América Latina, al menos nos pondrá en 60% y creemos sinceramente, amigos, que podemos llegar, si hacemos esos 10 acuerdos comerciales, al 80% de apertura comercial, que esto comparado con lo que tiene Colombia, 85%, con lo que tiene Perú y Chile, 95%, todavía nos deja por abajo, pero ya será un salto gigantesco para nuestros monos que puedan saltar más lejos, más rápido y mejor. Voy terminando. Evidentemente, todo lo que les acabo de contar, todo lo que vivieron ustedes de presidente, requiere un esfuerzo titánico y un esfuerzo rápido. Y ya se nos pasaron 6 meses, decimos. Ya solo nos queda 3 años y medio. Entonces tenemos que tener primero la visión clara. Si vamos rápido, vamos nowhere fast, como decimos, ¿no es cierto? Vamos corriendo, pero sin rumbo, o corriendo como pollo sin cabeza. Tenemos que tener la visión clara. Esa es la visión que les hemos propuesto acá. Y finalmente, con esta alegoría de los monos, de los árboles, del ecosistema, creemos que tenemos que ir de abajo hacia arriba, pero todo al mismo tiempo, pero entendiendo qué es lo que tenemos que trabajar. En las raíces, la estrategia de competitividad va a buscar crear factores de producción, infraestructura, más capital, más I+D, más colaboración público-privada para temas de capacitación técnica, por ejemplo. Esas son las raíces del árbol que tiene que juntarse. El tronco. Mientras más apertura, más competencia, más acuerdos comerciales tengamos, el tronco del árbol va a ser más rápido, más grande y va a permitir que esos monos después comiencen a regarse por las árboles. Y las industrias y los clústeres y los ecosistemas industriales son justamente esas ramas. Necesita raíces, tronco y las ramas lo más extendidas posibles para que ese árbol se tope después con otros árboles en otras industrias que permitan crecer. Y el aire, ahí viene el aire. El entorno macro, legal, político, social. Fíjense que a veces pensamos que si todo en lo macro está bien, el resto debe estar bien. No, amigos, tenemos que trabajar al mismo tiempo en los dos. Buenas reformas legales, buenas reformas tributarias, buenas reformas laborales, que nos den el marco para que esos monos puedan saltar más rápido y mejor y venir de abajo hacia arriba con esta estrategia. Y finalmente después, ahí están los frutos. Más emprendimiento, más trabajo, más innovación, más acuerdos comerciales, etcétera, que justamente sean lo que viene después.
Durante demasiado tiempo en el Ecuador hemos equivocado la ecuación creyendo que podíamos crear industrias, que podríamos crear trabajo, y sí que se puede, pero es costoso, no funciona y es ineficiente. Y eso es lo que nos ha demostrado 50 años de desarrollo industrial en el mundo, y por eso proponemos un proceso a la inversa, de abajo hacia arriba y en realidad al mismo tiempo de arriba hacia abajo, micro hacia macro y macro hacia micro. Por favor, pónganle el volumen para el video final. ¿Estamos? Ecuador, el proveedor mundial de calidad, presente en los mercados más exigentes, en el café que compartes cada mañana, en el chocolate que disfrutas, en la pesca fresca o en las rosas más bellas, en un sinfín de productos premium. Todo país que recibe un contenedor exportado desde Ecuador recibe los productos de una tierra próspera, de vastos mares, recibe calidad, buenas prácticas y trazabilidad. Recibe trabajo honesto, nuestra principal fuente de bienestar. En ProEcuador estamos comprometidos en llevar más de Ecuador al mundo. Si estás buscando alimentos orgánicos y sostenibles, Ecuador lo tiene. Si estás buscando arte, moda y artesanías, Ecuador lo tiene. Si estás buscando un ecosistema seguro para tus inversiones, Ecuador lo tiene. Si estás buscando lo mejor, definitivamente Ecuador lo tiene. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Hay representantes de 51 países del mundo en medio todavía de una pandemia. Han viajado de Europa, del Asia, de toda América Latina. Tenemos más de 500 rondas de negocio y seguramente en este momento ya seguirán más de 600. Tenemos más de 680 personas en este local y otros conectados, 2,000 personas de afuera. Esto es un éxito rotundo. Muchísimas gracias a ustedes por hacer realidad este evento, y también quisiera, ya que este es el último momento para hablar mío, agradecer a todo el equipo de gobierno, de presidencia y sin duda de nuestro ministerio, que ha trabajado en 2 meses y medio para lograr lo que normalmente se hace en un año, de la mano sin duda del BID. Para todos ustedes, los organizadores, este aplauso también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señor ministro. Vamos a tener un receso de aproximadamente 20 minutos antes de continuar con el primer panel del día, el nuevo modelo de asociaciones público-privadas y gestión delegada en Ecuador. Se realizará en sesión plenaria en este mismo salón. Recuerden que queremos poner más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Así que no se olviden tampoco de compartir su experiencia en el foro a través de las redes sociales con el hashtag Ecuador Open for Business. Los invitamos a recorrer los stands en el hall principal y además conocer los proyectos públicos de inversión que promociona el país. Regresamos en aproximadamente 20 minutos. Muchas gracias.